Les saluda Arturo Vega, director académico del recinto sur del Sistema Universitario Ana G. Méndez, y quiero dar una cordial bienvenida esta noche a la reconocida personalidad de la radio y la televisión, la doctora Cristina Balinotti, con quien la universidad ha comenzado un ciclo de conferencias bimensuales de ayuda a las familias de nuestra comunidad. La doctora Balinotti es escritora y ensayista, conferencista institucional y experta en temas de psicología social y familia. Experta en la investigación de la criminalidad y suicidios de nuestros adolescentes en relación con la ausencia materna en las sociedades desarrolladas. Ha sido reconocida y premiada como Mujer de la Semana por la cadena de televisión CNN en español. Es pionera del movimiento y organización Feminidad Holística. También es fundadora y diseñadora del Pensum Universidad de la Familia, ahora sí. Esta noche, la doctora Cristina Balinotti nos ofrecerá uno de los temas más controversiales e interesantes en la actualidad: adolescentes con tatuajes, arte o conflicto emocional. Con ustedes, la doctora Balinotti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables a todos por esta presencia aquí, este grupo numeroso. Y hoy, claro, vamos a hablar de un tema que realmente poco se habla, pero que molesta muchísimo a los padres, ¿verdad? Que no sabemos cómo resolverlo. Aquellos que particularmente tienen hijos adolescentes y niños, ¿verdad? Entonces, claro, sabemos que vivimos en la época de la posmodernidad, una época de confusión, una época que comenzó allá por 1989 con la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, un cambio de orden, un cambio de creencias. Esta época de la posmodernidad se denomina la época del desencanto, porque ya no vemos valores, ya no tenemos principios que determinaron o definieron a la modernidad. Entonces, esta es una época de confusión, como les decía, una época de éxodos, de guerras, de cuerpos sometidos radicalmente a cirugías plásticas y, lógicamente, una época en donde el tatuaje se ha incrementado. Desde ya que en esta oportunidad vamos a hablar del tatuaje en los adolescentes, una época y una etapa de resignificación del presente, una etapa en la cual el adolescente se encuentra sumido en grandes cambios, en una metamorfosis del cuerpo, en una metamorfosis inclusive de todo su pensamiento. En poco tiempo, entre los 12, los 17, 18 años, nuestros hijos cambian mucho. Y ese cambio nos asusta a nosotros, pero mucho más a ellos. Por eso yo siempre digo que los adolescentes son rebeldes con causa. Tienen causas fisiológicas, tienen causas físicas por las cuales se encuentran así. Y entonces, en esa época de resignificación y de proyección hacia el futuro, ¿quién soy yo? Una época de búsqueda de identidad. Entonces, de pronto, el tatuaje, vamos a ver de qué manera se instala como una nueva inscripción en la vida de los jóvenes. Pero antes de profundizar en el tema, vamos a hacer una breve reseña de lo que implica el tatuaje a lo largo de la historia. Hola, bienvenidos, bienvenidos. Lo que implica el tatuaje a lo largo de la historia. Y entonces, vemos que en las cuevas de Stadel en Alemania se encontró una estatuilla que se llamó la estatuilla del hombre león, de acuerdo con el carbono 14, datada en 32.000 años, es decir, que pertenece al Paleolítico Superior. Y esta estatuilla de este hombre león tenía, como ustedes ven allí, una serie de marcas horizontales, ¿verdad?, una al lado de la otra. Estas marcas fueron encontradas también en estatuillas en Francia y en Italia. Inclusive se encontraron utensilios de 32.000 años que indican que esto es una técnica que ya atraviesa toda la historia del hombre y que ha nacido con el hombre. Qué interesante, ¿no? Porque allá, muy atrás en el tiempo, los primeros hombres, en sus cuevas,
en esa penumbra, en ese primitivismo, tenían dos superficies donde grabar el arte, porque el arte nació con el hombre y eran las paredes de las cuevas, pero también la superficie de su piel. Entonces esto es algo muy antiguo. Nos encontramos luego con el hombre de hielo llamado Otzi, que tiene 5.300 años y es del Neolítico con 57 tatuajes. Está momificado así como lo encontraron por elementos naturales cerca de Italia, en los Alpes, y entonces notamos que, porque está también conservado que tiene piel todavía, un poco de piel, que en la parte dorsal tiene tatuajes, ¿verdad?, que van continuando las líneas de los huesos correspondientes a la parte dorsal de la caja torácica. Y entonces vemos que, y acá están mediante estudios radiológicos muy profundos, que siguen estando estas líneas y también cruces, una cruz en la rodilla, otra en el talón. ¿Qué significaba esto? Fue el primer significado del tatuaje terapéutico. Es decir, es como la acupuntura. Ahora ellos pensaban, y aparte se pudo saber a través de estudios complejos, que este hombre tenía reuma y tenía artritis. Vale decir que muchas cosas que ellos pensaban que tatuándose en las zonas que dolían, ese dolor se exorcizaba y se iba. Entonces, rápidamente las culturas ancestrales lo utilizaron el tatuaje como rituales de iniciación. ¿Qué iniciación? De la adultez. Porque ustedes saben que las culturas primitivas, hoy se sigue haciendo en Nueva Zelanda, en Borneo, en la Polinesia, estos rituales pasan directamente a la adultez. Los niños de los 12, 13 años no pasan a la adolescencia. Si bien la adolescencia existe desde el punto de vista de las neurociencias, hoy sabemos que existe porque el cerebro está inmaduro en ciertas zonas, particularmente en la zona de la corteza frontal, y que termina de madurar recién a los 30 años. Qué increíble, y nosotros creemos que a los 17, 18 ya están maduros. Entonces se usaban como un embellecimiento nada más, como jerarquía social, protección contra todas las problemas que puede causar el clima, las inundaciones, las sequías, como curación, que ya lo vimos, terapéutico, y decoración. En Egipto hay algo interesante para las mujeres, el tatuaje encontrado en las momias en la zona baja pélvica era protector y propiciador de la fertilidad femenina, y además era un representante, un símbolo del poder femenino del universo. En Grecia y en Roma, marca de pertenencia al ejército, por supuesto los esclavos, y también un castigo. Un castigo porque aquellos que desertaban del ejército se los marcaba para que todo el mundo supiera que eran desertores. En la Edad Media, una marca de honor, de deshonor, lugar de origen, de criminalidad, que esto llega hasta nuestros días, de posesión demoníaca, porque claro, con el cristianismo no se podía admitir un hombre tatuado porque el hombre es puro, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en aquella época, recordemos que la Edad Media va del siglo V al siglo XV, si estábamos en la época de la quema de brujas y alguien había con un tatuaje, se lo quemaba, ¿verdad? En el siglo XVIII entra a Occidente con los viajes del cartógrafo James Cook y Cristóbal Colón, de la Polinesia, James Cook, y de Europa, Cristóbal Colón. También era un signo de identificación de los marinos. Los marineros se identificaban porque tenían miedo que al caerse del agua se ahogaran, y bueno, si encontraban el cuerpo por lo menos tenían la marca y el nombre y se sabía quién era. Y también erotismo, ¿no es cierto? El recuerdo de la amada, hay muchos tatuajes hoy en día que tienen que ver con esto. En el siglo XX empieza a cambiar y ya vemos que es un símbolo de humillación. ¿Por qué de humillación? Estamos hablando del terrible, lo que sucedió en el genocidio de Hitler, y entonces allí era un símbolo de humillación, de identificación, de protesta, también de criminalidad. Sabemos que entre la población criminal de todos los tiempos hoy en día hay el mayor índice de tatuajes, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué.
marginación social y en la época de los 50, 60 la liberación femenina. Hago lo que quiero con mi cuerpo, decían las liberal femeninas. Yo no soy feminista, pero esto es lo que decían en los movimientos feministas, y se tatuaban el cuerpo. Entonces, hasta aquí el tatuaje representa una marca de identidad, de pertenencia, de curación, de protección. Esto para repasarlo y para que podamos recordarlo. Esclavitud, estatus social, embellecimiento, ritual de iniciación, propiciador de la feminidad, expresión artística. Ahora sucede que hay una nueva perspectiva desde la psicología a partir de los estudios del siglo XX. Y entonces empieza a ver el tatuaje como un símbolo de conflictos emocionales que no pueden tramitarse a través de la palabra. ¿Qué quiero decir con tramitar? Que no se pueden expresar en la palabra. Un conflicto severo, un trauma, no lo puedo expresar, y entonces el tatuaje es esa expresión. Entonces aquí el cuerpo se transforma en escenario de nuestras emociones. El cuerpo es aquel que sufre a través del tatuaje, que sabemos que duele al efectuar un tatuaje, lo que el alma sufre, es decir, que el cuerpo grita lo que el alma calla, o muchas veces lo que el alma ignora. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay un conflicto emocional, un trauma, cuando se muere alguien que amamos, cuando tenemos algo muy choqueante en nuestras vidas, la mediación es la palabra. ¿Qué quiere decir la mediación es la palabra? Quiere decir que lo pongo en la palabra, lo hablo, y como decía Freud, la cura por la palabra, y lo puedo expresar. Esto es un rito de costumbres muy antiguas. Cada vez que las comunidades primitivas tenían una desgracia, se reunían entre todos y lo hablaban, y entonces de esta manera podían realmente solucionar el conflicto o una resolución, por lo menos hacia la curación definitiva. Pero claro, cuando tenemos un conflicto emocional, el tatuaje opera como mediador, porque si yo no lo puedo poner en la palabra, si yo no sé lo que me pasa, y en el caso de los adolescentes tienen un sufrimiento visceral, no saben lo que les pasa, no encuentran su identidad, se llevan mal en la casa con los padres, no hay suficiente comunicación, el tatuaje es un mediador, y entonces van hacia una resolución fallida. ¿Por qué? Porque es una resolución que los va a llevar constantemente a repetir eso para sentirse bien, y vamos a ver de qué manera se sienten bien y cómo encuentran esa satisfacción, ¿verdad? Acá nos encontramos con Jacques Lacan, psiquiatra y psicoanalista francés, ¿verdad? Habíamos dicho en una de las imágenes que a partir del siglo XX, mediados del siglo XX, la psicología se da cuenta que el cuerpo puede ser el escenario de nuestras emociones. Y entonces Jacques Lacan, estudiando el desarrollo del ser humano, psicológico y físico al mismo tiempo, descubre la fase del espejo, el estadio del espejo, como ustedes quieran llamarle, hacia 1966. Y él dice que la consecuencia de la excesiva prematuridad del infante, el bebé nace completamente vulnerable, hace que no reconozca su cuerpo como propio. No sabe que esas manitos, cuando es el bebé, porque esto es entre los 6 y los 18 meses, le pasan por los ojos, el piecito que ven, no saben qué es su cuerpo. No tienen la imagen y la sensación de integración corporal que tenemos nosotros, que sabemos, cada uno de nosotros, que este cuerpo que está sentado o está parado es nuestro, ¿verdad? Y entonces, él dice que en esta fase del espejo, el niño descubre, anticipa, frente al espejo, ¿verdad?, esa imagen y esa integralidad que no conoce. Esta imagen está alienada, no es él, todavía él no siente nada, pero se anticipa y entonces lo recibe con júbilo, ¿verdad? Y puede empezar a tener esta noción. Ahora bien, la internalización solamente ocurre si el bebé es puesto por la madre en el espejo, es decir, si es confirmado por la mamá en el espejo. Todas nosotras las mamás agarramos el bebé, los ponemos, qué lindo que estás, ese eres tú,
¿eh? Vas a tener los ojos del tío Alberto, vas a ser inteligente como papá, vas a ir a tal universidad, lo vas a acompañar al partido de tal equipo del padre. Es decir, que todo esto le está confirmando quién es él. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, como decía Aristóteles, venimos como una tabula rasa. Hoy en día sabemos que en realidad tan así no es. ¿Por qué? Porque hay predisposiciones, inclinaciones, ¿verdad?, que traemos. Pero este guión familiar tiene que ser escrito por mamá y por papá. Yo le tengo que dar una identidad prestada, no es él, pero yo lo tengo que traer a este mundo y entonces le creo un guión. Ese guión luego va a ser a lo mejor desafiado por la persona. Lo va a querer, va a seguir ese designio o no, o se va a alejar del mismo. Entonces, los primeros tatuajes son marcas identitarias e indelebles que constituyen nuestro yo-cuerpo. ¿Qué quiere decir el yo-cuerpo? Claro, Lacan dice que a medida que se desarrolla el cuerpo, se va desarrollando quién soy yo. Y entonces, ¿el yo qué es? El yo es un concepto de muy difícil enunciación o definición, porque se lo define multidisciplinariamente desde la antropología, desde la lingüística. ¿Pero qué es el yo fácilmente? Bueno, es esa conciencia que yo tengo de mi propia persona, de mis pensamientos. Hay un cuento de Borges que se llama El Aleph, y Borges es un hombre muy complejo, ha sido un escritor muy complejo. Y entonces el Aleph era una esfera posada en el ángulo de una escalera que contenía todo el universo. Digamos que nuestro yo contiene todo nuestro universo. Todo esto que me enseñó mamá, que me enseñó papá, es como yo me muevo en el mundo. Ahora bien, acá hay un libro que para los que estudian psicología y los profesores es muy importante, que es el libro La violencia de la interpretación de Pierre Lanier, ¿verdad? Pierre Lanier, una gran psicoanalista y pediatra, ¿verdad? Y ella decía que estas marcas identitarias se llama violencia primaria. ¿Qué es violencia primaria? ¿Qué quiere decir esto? Significa que yo lo tengo que violentar al hijo, le tengo que poner marcas. ¿Por qué? Porque él no sabe, él viene sin ningún equipaje, sin herramientas. Entonces yo lo violento y le doy mi paradigma cultural y le doy mis costumbres, ¿verdad? Pero ella advierte que hay que tener mucho cuidado y no ejercer la violencia secundaria. ¿Qué es la violencia secundaria? Es cuando el niño ya tiene capacidad de reflexión, es un adolescente, tiene 16, 17 años, y yo le digo, no pienses eso porque tienes que seguir pensando lo que tu mamá y tu papá quieren, cuando él claramente lo está desafiando. En mi época, muchos años atrás, en Argentina, cuando los chicos de 16, 17 años en muchas familias conservadoras querían dar su opinión, la abuela de la casa o el padre le decía, mira, si no te callas te pego un coscorrón. Es decir, había una violencia, una imposición de seguir pensando lo que papá y mamá nos dicen. Entonces, ¿qué representa el tatuaje en el adolescente que no tiene conflictos? Todos los adolescentes pasan una etapa conflictiva, pero hablamos que no hay psicopatológico, ¿verdad? Puede presentar una rebeldía frente a los padres. Es una manera de decir, yo soy distinto a ustedes no les gusta el tatuaje, a mí sí. Y a ellos a lo mejor ni les interesa el tatuaje, pero lo hacen para estar en contra de ustedes, para llevarle la contra, ¿verdad? Una imitación de los pares, de la moda. Yo quiero pertenecer. Ustedes saben que a partir de los 11, 12 años se dice en psicología, el padre debe caer. ¿Qué significa que el padre debe caer? ¿Que hay que pegarle? ¿Que hay que tirarlo al piso? No, significa que deja de ser el papá y la mamá las figuras heroicas, los grandes héroes que admirábamos, y empieza a ser entonces los pares, los amigos. Ellos entonces son las figuras importantes y empiezan a pertenecer a ese grupo, y a lo mejor se colocan un tatuaje porque todos tienen un tatuaje. También de tener la metamorfosis del tiempo, que los modifica en cuerpo y alma. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy cambiando demasiado como adolescente. Es un vértigo. Ustedes todos saben, el adolescente en el término de a lo mejor 48 horas, le crece la mano, le crecen los pies. Para él es una situación altamente traumática. Y entonces un tatuaje puede implicar, bueno, esto me queda, a pesar de que yo estoy
cambiando tanto y mi suelo se mueve constantemente? Pues en este caso el tatuaje queda. Un deseo de ser identificado, de ser diferente en una sociedad que cada vez está más anonimizada. ¿Qué quiere decir anonimizado? Anomia es falta de normas, porque hoy en día los padres queremos ser amigos de los hijos, no hay jerarquía social, los chicos comen cuando se le da la gana, entra cuando se le da la gana. En realidad es una especie de los padres con los hijos hoy en día, sobre todo acá en la sociedad americana, son como roommates, cada uno come en el dormitorio, hacen realmente cada uno lo que quiere. Y entonces en esta sociedad es dificultosa para un adolescente, por eso le tenemos que dar un pie y un lugar donde pararse firmemente, por eso tenemos que poner las normas y ser el padre y la madre, no ser el amigo. Eso no sirve. Nos dicen, bueno, la calidad puede reemplazar la cantidad. No es así tampoco. Es decir, no nos vamos a engañar. Tratemos de estar tiempo con nuestros hijos, en la medida de lo posible. A veces hay que hacer sacrificios, todos lo sabemos. Llegamos muy cansados, pero tenemos que estar con esos niños. Es algo importante. Ahora, ¿cuándo preocuparnos? ¿Cuándo nos preocupamos? Porque, ¿qué pasa? Ante las situaciones que les describí anteriormente, llegan un poco más grandes, pasan los años y se quieren sacar el tatuaje. Se hicieron 1 o 2, pero bueno, ya están creciendo, ya no lo necesitan más. Y entonces, de alguna manera, lo retiran o intentan, o están arrepentidos y se lo cubren. Pero ¿cuándo nos preocupamos? Cuando se transforma en adicción, acompañado de otras prácticas. Ustedes saben que los tatuajes vienen acompañados de los piercing, de los aros, de todo. Realmente esto es un caso extremo. Y entonces ahí nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿cuáles son las condiciones para contraer una adicción? Somos seres, como dice la Organización Mundial de la Salud, biopsicosociales. Esto quiere decir que son muchas las causas que determinan un fenómeno, no una sola. Y entonces hay causas sociofamiliares. Falta de comunicación, me llevo mal con mis padres, me llevo mal, por lo tanto, con todo el mundo, no estoy conforme. Genéticas, hay predisposiciones a las adicciones, y ahí que tenemos que tener cuidado con los hijos, porque no sabemos si traen esa predisposición a contraer una adicción. Trastorno psicológico o enfermedad psiquiátrica. Y el cerebro, y acá esto es interesante, el cerebro desde el sistema de recompensa cerebral. Y vamos a ver de qué manera funciona. Entonces, si es un conflicto psicológico, puede tener un problema para poner en la palabra ese conflicto, ese shock. A lo mejor los padres se divorciaron, se le murió alguien querido en la familia y desarrolla una alexitimia secundaria. ¿Qué es la alexitimia? La falta de poder expresar con palabras las emociones y de poder inclusive detectar las emociones de los otros. ¿Por qué secundaria? Porque la alexitimia, cuando es alexitimia primaria, generalmente tiene un trastorno neurológico, acompaña al autismo. Pero en este caso es producto de un shock, de un estrés postraumático, y entonces por esto es secundario. Autoterapia, catarsis. ¿Por qué? Porque entonces yo me quiero liberar, me siento tan mal que de alguna manera me libero. Fíjese que aquellos que se realizan tatuajes, aquellos jóvenes, previamente con un cuchillo en la infancia se han hecho el cutting, que es este fenómeno de corte en las muñecas, indetectable por los padres porque siempre están cubiertos. Por eso tenemos que estar muy atentos a nuestros hijos. Y entonces, esto es liberación. ¿Por qué liberación? Ahora vamos a ver por qué, porque en esto interviene el cerebro. Ataque al cuerpo, el niño abusado sexualmente dentro de la familia, el niño golpeado, el niño humillado, el niño que lo han atacado constantemente, se hace un tatuaje, se hace muchos tatuajes para recuperar el poder de su cuerpo, el control de su cuerpo, que ha perdido, porque el cuerpo le pertenece al abusador, al padre que lo abusa sexualmente o quizá a la madre que lo golpea. Y entonces esta es otro, cuando se trata de un conflicto psicológico. Un trastorno psiquiátrico. Bueno, acá quería hablarles del trastorno dismórfico corporal, ¿verdad?
que es un trastorno muy común en esta época y que cae dentro de lo que se llama modificación corporal, todo lo que son tatuajes, piercing, aros, todo eso es modificación del cuerpo. De alguna manera, si yo me perforo una oreja, estoy modificando mi apariencia, ¿verdad? Y tiene comorbilidad con el trastorno de depresión mayor y la fobia social. Es decir, que ya estamos en el ámbito de lo psiquiátrico. Y desde lo sociológico, la cirugía plástica es una forma de modificación corporal, si lo pensamos, aceptada por la sociedad. Esta es una sociedad en donde se celebra la imagen corporal, en donde el cuerpo es más importante que cualquier otra cosa. Y entonces es lógico que proliferen las cirugías plásticas en hombres y en mujeres y que los adolescentes tan vulnerables, tan necesitados de un lugar donde pisar fuerte, de resignificar su vida, se den a esta práctica. Entonces yo les hablé del cerebro, y entonces cerebro adolescente y tatuajes. Entonces quería hablar del circuito de recompensa cerebral. ¿Qué es este circuito de recompensa? Bueno, es un circuito que tiene la función de la supervivencia y de la reproducción. Cuando yo tengo ganas de comer, cuando yo tengo ganas de beber, veo a un alimento rico, una bebida quiero consumir, pues inmediatamente la recompensa es el placer cuando yo consumo ese alimento o tomo esa bebida. Entonces acá vemos en un corte del cerebro, si ustedes ven el cerebro es un corte longitudinal, vemos que lo que es el circuito de recompensa cerebral se encuentra en el cerebro mesolímbico, que comparte la región con el cerebro límbico acá arriba. ¿Ustedes conocen la teoría del cerebro triuno? ¿Alguien la escuchó hablar? Bueno, es una teoría que indica que tenemos 3 cerebros. Este, troncoencefálico, cerebelo, es el que más primitivo. Es el cerebro de los reptiles, por eso se llama reptiliano. Pero a lo largo de la evolución del hombre apareció arriba el cerebro límbico, que es el de las emociones. Los mamíferos lo tienen, este cerebro, nosotros y los animales mamíferos. Pero después llegó, en el máximo de la evolución, la corteza cerebral, este hongo, que es lo que algunos investigadores y psicólogos denominan el cerebro que nos hace ser humanos. Este cerebro, en el adolescente, la parte prefrontal, no está completamente desarrollada. Esta parte de todo esto que es la corteza cerebral, aquí no está desarrollado. Y aquí es donde nosotros podemos controlar los impulsos. Ahí es donde nosotros tomamos decisiones y planificamos adecuadamente nuestra vida. Bueno, después que hice esta digresión, el cerebro, el circuito de recompensa cerebral se encuentra y comparte áreas con el cerebro límbico, pero también está en el tronco encefálico y encontramos que el área ventral segmental es la que recibe el estímulo. Ve un chocolate, algo muy rico, y ahí está. Lo que hace es que dispara neuronas dopaminérgicas, es decir, neuronas que tienen dopamina. La dopamina nos hace sentir muy bien. Y entonces lo conecta con este núcleo y va a la corteza prefrontal y es como un fuego artificial. Siento un gran placer porque de pronto comí algo muy rico, ¿verdad? O como además libera oxitocina, endorfinas. En el caso del tatuaje, al principio duele. Pero en el momento en que se produjo el corte, en el momento que se profundizó la aguja, el cerebro libera endorfinas, que son opiáceos. Es decir, en el cuerpo tenemos una farmacia, ¿verdad? Entonces, son anestésicos, por eso no sienten dolor. Y al mismo tiempo sienten el placer de la liberación de eso que están realizando, que de alguna manera les libera la emoción. Es como deshacerse de esa emoción negativa, pero el cerebro lo acompaña. Y entonces cuando se siente, por eso muchos, este es el circuito de la adicción, por eso muchos siguen haciendo tatuajes, porque sienten ese placer, están anestesiados y sienten ese placer, ¿verdad? Y además por eso también están las drogadicciones, ¿no? Porque no pueden de pronto parar este circuito. Entonces aquí tenemos más o menos en movimiento lo que es el tronco encefálico y esto fundamental que es el cerebro límbico.
Y esto es el circuito de recompensa, ¿eh? Cada vez que vemos el chocolate, una onda de placer inunda nuestro cerebro. Entonces esto es lo que sucede en el tatuaje. En el momento de tatuarse no hay dolor. También Freud habló mucho del dolor y sabemos que las zonas del dolor y del placer se encuentran en el cerebro iguales. Y sabemos que en la zona del dolor, una vez que se establece, inhibe el desarrollo de la zona del placer, que están prácticamente entramadas en el cerebro. ¿Cómo es la personalidad del joven tatuado? El investigador Kapler en 2006 dice que tienden a la búsqueda de sensaciones extremas, más intensas, potencialmente peligrosas. Y los investigadores Stern y Broller se consideran individuos más fuertes. Todo esto tiene que ver con las primeras marcas o tatuajes que le dimos a nuestros hijos. Va a depender muchísimo de cuál fue el paradigma cultural que le enseñamos. ¿Qué es el paradigma? Un modelo para mostrar. Y el modelo que le damos a nuestros hijos en casa, bueno, tenemos que tener cuidado qué les mostramos, ¿verdad? Si mamá y papá tienen un tatuaje o son de tomar riesgos, bueno, le estamos ejemplificando un modo de vida. El cerebro del adolescente es un cerebro que tiende al riesgo, que no tiene la zona del control de las emociones ni de los impulsos desarrollado, y entonces es una persona que va a buscar estas situaciones peligrosas. Entonces, de modo que acá podemos definir la personalidad adictiva. ¿Cuáles son las estadísticas? La Facultad de Medicina de Harvard nos dice que los jóvenes con alfileres y tatuajes consumen sustancias estupefacientes con el triple de frecuencia que los jóvenes de igual edad, pero sin decoraciones corporales. Vale decir que tenemos conflictos emocionales aquí en esta población, ¿verdad? Fíjense lo que les decía antes con respecto a la población criminal. Los grandes conflictos de aquellos delincuentes que están encarcelados. Y entonces una manera de procesar eso es a través de los tatuajes, de los grandes tatuajes que se realizan. El Instituto Universitario de Medicina Social, la USANA, hizo una encuesta a 7.500 jóvenes suizos de entre 16 a 20 años. Entre los jóvenes que llevaban aros, alfileres, había el doble de fumadores de cannabis, que es la marihuana, o consumidores de otras sustancias ilegales, si se compara con el resto de la población. El doble de fumadores y el doble se habían emborrachado en los últimos 30 días. Vale decir que tenemos una conducta favorecida por un cerebro adolescente, por un conflicto y también por la genética, por una predisposición, ¿verdad? Universidad de Columbia Británica, los portadores de tatuajes o piercings confesaron mayores delitos que el resto de compañeros con abuso de drogas, pequeños hurtos, conducir ebrios o someter a vejaciones a sus compañeros. Autoestima inferior, más abiertos a nuevas experiencias. Estas son las estadísticas. Y tenemos que tener cuidado porque muchos jóvenes que se tatúan están expresando un problema de comunicación familiar. Es decir, que no hay una buena comunicación en el hogar. Y entonces, una manera de salir de esa situación es cortarse las muñecas, es tatuarse. Son todas estas conductas extremas. Y no estamos hablando desde ya del adolescente que se quiere hacer una vez en la vida un tatuaje. Estamos hablando ya de otro nivel, en donde está en riesgo, sin duda, la vida de nuestro hijo o hija, porque no sabemos a qué más va a llegar, ¿verdad? Generalmente los adolescentes que toman esta clase de riesgos ponen el auto a toda velocidad, también lo hemos visto, se tiran desde los balcones a ver si justamente caen en las piscinas, hacen todo este tipo de conductas que están determinadas por su cerebro. Y entonces hay que pensar que el joven no es un adulto, el joven es un ser vulnerable que termina su desarrollo, y esto lo dice Anna Blakemore, de la escuela del colegio de la Universidad de Londres, que ella ha hecho muchos estudios acompañada por muchísimos laboratorios en el mundo, que el cerebro termina de desarrollarse con la sustancia blanca correspondiente alrededor de los 30 años. Es decir, que hay que ponerle el escritorio de las escuelas, de los políticos, y ya muchos lo han hecho, esto que realmente, ¿qué estamos haciendo con nuestros adolescentes? ¿Cómo los estamos viendo? ¿Por qué los estamos viendo prematuramente como adultos? ¿Qué hago con mi hijo si quiere tatuarse? Y entonces, prohibido prohibir, esto es lo primero. Porque yo cuando prohíbo, a lo mejor
él viene con una inquietud. En el momento que yo le prohíbo, yo le despierto un montón de cosas inconscientes y él va a querer hacerlo. Y yo mismo estoy provocando esa conducta. No tenemos que decirle, no porque en esta casa mando yo y no te haces nada. No porque no está de acuerdo con tu personalidad. No porque te va a hacer mal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reflexionar juntos las causas de ese deseo. El diálogo, el gran aliado de las relaciones humanas. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Esto es el tiempo que nos falta en todas las culturas del mundo. El tiempo con nuestros hijos. Tener ese momento de intimidad y preguntarles qué les está pasando. O esto se puede hacer en la mesa familiar, y siempre lo digo, vamos a comer juntos una vez por día, y si no juntos, bueno, tomamos un jugo con unas galletas y hablamos, y nos comunicamos, ahí aparecen muchas cosas. Ustedes saben que los jóvenes, haciendo una digresión del tema, que hablan de sexualidad con sus padres, tienen menos relaciones sexuales afuera, porque entonces lo pueden vehiculizar. El niño necesita un padre que sea padre con autoridad, pero un padre abierto al diálogo. Un padre empático que hable un 20% y escuche un 80%. No sermonearlo. No sirve de nada, uno lo empezó a sermonear, lo pone en un rincón y el chico ya no escucha, se desconectó de lo que le estamos diciendo. Explicar las consecuencias a futuro, comentarles que toda esa serie de tatuajes lo pueden llevar por mal camino. ¿Por qué? Porque cuando quiera tener un trabajo, y este es un estudio que hizo la Universidad de Massachusetts, que aquellos individuos que tienen tatuajes muy visibles o piercing o aros, evidentemente no tienen tanta posibilidad de conseguir trabajo. Es decir, que vamos a hablar de todo eso, vamos a presentarle. El chico es capaz de hablar, vamos a comunicarnos. Comunicar viene del latín, que significa unir, compartir. Vamos a compartir juntos lo que yo sé, pero también necesito saber qué sabe mi hijo, porque el conocimiento es poder en la familia también. Explicar que un tatuaje no marca su personalidad. Explicarle que la personalidad es algo de adentro. La personalidad, esto que yo soy, esto que me constituye en el mundo, es algo de adentro, que no me lo va a dar. No me lo va a dar una cirugía plástica, no me lo va a dar un tatuaje, no me lo da la ropa. La personalidad es algo interno. Estar seguros de que el hijo no padece ningún trastorno o cuadro psiquiátrico, que no es o bipolar, ¿verdad? O que tiene esquizofrenia. Es decir, hay que haber, obviamente, hay que estar cerca del niño, y ante cualquier conducta que consideramos anormal, llevarla al pediatra, y el pediatra hará las derivaciones del caso correspondientes. Paul Valéry, un gran poeta, dijo: lo profundo del hombre es su piel, esto es lo más profundo que tiene. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si la piel está afuera, ¿cómo va a ser lo más profundo? Bueno, primero es el órgano más grande que tenemos. Y segundo, es el lugar y el escenario donde se muestran todas las emociones. Fíjese las alergias. Es decir, la piel es en donde podemos de alguna manera leer qué es lo que está pasando por la vida de este niño que se está tatuando, ¿verdad? ¿Qué significan los tatuajes? ¿Dónde se los coloca también? ¿Dónde quiere colocárselos? Eso también implica que algo que le está pasando. Entonces, lo que debemos hacer es conocer a nuestros hijos. Con toda esta información que va a quedar colgada en Facebook y en mi canal de YouTube, trabajarla, hablar con los niños, si es que tenemos ese caso, lógicamente, si es que tenemos el caso de un hijo que quiere tatuarse o que se ha tatuado y continúa en eso. Ocurre también mucho, obviamente, como ustedes saben, en los adultos que perdieron a alguien significativo en su vida, a los que se divorcian. Muchas veces los que se divorcian como una manera de cerrar un ciclo y empezar otro, y decir el tatuaje que dice en la persona que se divorció: este soy yo, soy distinto a aquel que se divorció. Es decir, que hay toda una simbología detrás. No es que me lo quiero hacer solamente por decoración, que puede ocurrir en algunas tribus primitivas, ¿verdad?, donde esto es muy habitual. Las escarificaciones, esos tatuajes con relieve, en los ritos de iniciación de las culturas primitivas, los rituales con relieve son muy
muy vistos en realidad y se utilizan mucho también en la ciudad. Entonces, muchísimas gracias por escuchar esta charla. Si tienen preguntas, por favor le pido que pregunten. Y les sugiero ir a mi canal de YouTube y suscribirse, es gratuito, y allí van a encontrar esta conferencia con ustedes y con sus preguntas. Sí, sí. Hola, buenas. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Y qué hacer, por ejemplo, cuando el cerebro adolescente está en la sociedad? Porque los tatuajes y los tutoriales en YouTube de cómo hacerse un tatuaje no es algo nuevo, es algo que está desde hace mucho tiempo, así como cualquier cosa, ¿no? Casi que te impulsan a que lo hagas, ¿no? Sí. Y hay muchos padres que precisamente por la misma brecha generacional se quedan un poco atrás de entender lo que sus hijos pueden ver o no ver en las redes sociales y en el canal de YouTube, por ejemplo. Entonces, no sé, mi reflexión un poco es hacia la sociedad. Estamos comenzando con un tatuaje, pero estamos en una sociedad que todos los días lanza un reto que afecta muchísimo, sobre todo a los adolescentes, como señalabas tú, del trastorno dismórfico corporal. Entonces, de alguna manera, has reflexionado en qué hacer, cómo educar, aparte, por supuesto, de las charlas y las cosas que haces en las apariciones de televisión, de poder identificar y sentar al adolescente y explicarle, o sea, no seas tonto, no tienes por qué seguir toda la corriente que siguen los demás, ¿no? De alguna manera. Claro, en principio debemos comprender que el adolescente es un ser distinto a nosotros, que no va a funcionar a través del grito, ni de la imposición, ni de esto no lo hagas. Tenemos que acercarnos un poco más al conocimiento del adulto y ver también qué hicimos nosotros en nuestra vida, porque la reflexión a la que tú te refieres es una autorreflexión. Los padres tenemos que autorreflexionar, porque cuando el nene tiene un problema decimos, el nene me salió mal, yo soy perfecto, yo trabajo todo el día, llego y este vago que no trabaja, y en realidad vamos a autorreflexionar un poco. ¿Qué hicimos nosotros para que él sea un vago? Para que él no quiera hacer las cosas. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo es mi nivel de comunicación con él? Porque esto es lo interesante. Ustedes saben que el proyecto Uomo, que salió en Italia, nos ve al fenómeno de las drogas como un impedimento, como un conflicto en la comunicación, como un corte en la comunicación, en donde el adolescente quiere unir, quiere comentar lo suyo y no puede, porque el padre, bueno, más tarde, porque ahora me tengo que ir, después hablamos, vos siempre con esto, no me vengas. Es decir, tenemos que tener el tiempo y la disposición y la autorreflexión y la concientización. Tiempo, autorreflexión, concientización social. ¿Qué es esto? Es lo que estoy yo intentando hacer con estas conferencias y justamente aquí en conjunto con la Universidad Ana G. Méndez, que me ha dado esta posibilidad de llegar a ustedes, de hablarles para concientizarnos que esto es lo que importa, no los reality shows de moda, no las superficialidades, no las cosas motivacionales. Tenemos que hablar, ¿nos vamos a motivar para qué? No podemos motivarnos sobre una estructura que está fallando. Entonces tenemos que motivarnos después que hayamos revisto esa estructura social y esa manera de ser en el mundo. Entonces vamos a concientizarnos, es decir, poder seguir esto, poder, digamos, de alguna manera estudiar qué es. Por eso hay que formarse. La carrera más importante de nuestra vida es ser padres. Esos chicos que están correteando en nuestra casa pueden ser próximo presidente, próximo científico que salve al mundo o lo hunda. Entonces, ojo, esta es la carrera que necesitamos mayor formación. Y entonces, yo por eso he creado el Pensum Universidad de la Familia ahora sí, una carrera de 1 año de duración para recibirse de qué, de padres. A nadie se le ocurre a un estudiante de medicina salir a atender o operar a alguien si no se recibió de médico. Ningún abogado va a ejercer las leyes o va a resolver un caso si no se recibió. Nosotros somos los únicos que creemos que con las ganas es suficiente para ser padres. Entonces vamos ahí contentos y yo total me las sé todas. Y resulta que después tenemos estos problemas y no sabemos cómo reaccionar. ¿Y cuál es la reacción primera? Bueno, gritamos. Gritamos o no le damos importancia
o nos las pasamos, es decir, no hay estrategias. Esto es lo que yo llamo deontología familiar. ¿Sabe alguno de ustedes qué es la deontología? Bueno, la deontología es el conjunto, asusta la palabra pero es simple, es el conjunto de reglas que tiene toda actividad. Un profesor tiene una deontología, un médico tiene una deontología, en principio no voy a herir al paciente, voy a estar provida, lo voy a ayudar. Ese conjunto de reglas no está en la familia. Necesitamos ir hacia una deontología familiar y a una recuperación de valores y principios que hemos perdido. Y entonces enseñar, ¿cómo enseñamos? Los valores subjetivos y los principios universales. ¿De qué manera lo enseñamos? Fácilmente a nuestros chicos, ¿no? Por eso tenemos que estudiar para ser padres. Es interesante tu pregunta, porque es importante la autorreflexión. No tenemos que demonizar a nuestros adolescentes. Una pregunta muy interesante la charla, de verdad que sí. Gracias. Yo tengo 2 adolescentes en mi casa. Y yo tengo un enemigo grande, que es los videos, ¿no? Los dos están impregnados en eso. Yo no sé si los videos los tengo que poner también la categoría. Tengo uno de 18, 19 que quiere arete y el otro, mi hijo de 14, que quiere ponerse tatuaje también. Así que por eso le digo, a mí me ha servido mucho. Pero yo tengo que entender 2 cosas. Que quizá ellos me están expresando algo que tiene que ver con la falta de comunicación. Eso es lo que usted está diciendo, que tengo que ver cómo hago para hablar y a ver qué es lo que está pasando internamente y no prohibirles. Y no prohibir, porque ya yo les dije, la mamá soy yo mando aquí en mi casa y tú no vas a hacer eso. Pero claro, eso es lo que decimos todos, sin duda, pero lo importante es no prohibir, y hacerle reflexionar y entender, porque digamos, es una manera de prohibir, pero una manera con estrategias, en donde en definitiva lo vamos llevando a que haga lo que quiera, ¿no? Que nosotros queremos. Por ejemplo, bueno, mira, vamos a hablarlo más adelante, lo del tatuaje, tal vez cuando estés menos irritable en el colegio, o puedas completar mejor la tarea, yo te puedo ayudar. Mira, yo cuando tenía tu edad tenía los mismos problemas que tú. Esta es la empatía, porque los padres decimos, sos un vago, yo a tu edad ya le daba dinero a mis padres, estaba ya por casarme, era un héroe, yo era un héroe. Y es mentira, no así. No, nosotros fuimos adolescentes, cometimos muchas macanas, vamos a recordar esas macanas para poder darnos cuenta y ayudar a nuestros hijos y decirle, yo a tu edad tuve los mismos desafíos, yo a tu edad me pasó lo mismo, me equivoqué en ese momento, en ese momento estaba la marihuana y bueno, yo quería fumar y también mis padres se opusieron, recordar, porque eso nos acerca al hijo, él nos ve humanos. Nos ve con la jerarquía de padres, pero nos ve humanos, ¿no? Y entonces, a partir de esa empatía, decirle, pero mira qué bien que estoy yo ahora, mira qué bien, qué exitosa soy como profesora, como en mi actividad. Todo eso pasa, hijo. Yo me ofrezco para ayudarte. Yo estoy aquí contigo. Esto es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. ¿Por qué? Ser padres en la era de Internet es lo más difícil que existe. Olvídense de los desafíos económicos, políticos. Cualquier desafío, no importa. El gran desafío es ser padres ahora en la era de Internet. Y entonces es un desafío que nos lleva a estar más cerca, que nos lleva a autorreflexionar, como decía, acerca de nosotros mismos. Y a iniciar canales de comunicación con nuestros chicos. Compensar. ¿Le podemos a los adolescentes que son nativos de Internet, que tienen 15 a 18 años, le podemos sacar los celulares? No podemos. Pero ¿qué podemos hacer? Compensar, llevar al término medio eso. ¿Cómo lo compensamos? Me dice, pero doctora, yo hago de todo y él está pegado. No, lo que podemos hacer es hablar, es iniciar, por ejemplo, de ahora en adelante vamos a hablar 10 minutos cuando yo regreso del trabajo sin celulares. Nosotros somos los primeros, después que nos quejamos de los hijos, somos los primeros que andamos con los celulares y las computadoras. Entonces eso lo vamos a guardar. Y entonces nos sentamos a la mesa con lo que fuere, con agua, con un jugo. Bueno, mamá le fue muy bien. ¿Y a ti cómo te fue? Al principio va a creer, está loca mamá, me está castigando. Hice algo mal y esto es una forma de castigo. Pero la realidad es que después le va a gustar. El tercero o el cuarto día va a empezar a hablar. Va a decir, bueno, ¿por qué? Porque nacemos, y esto lo digo simplemente para que se entienda, nacemos con agujeros. Somos muy vulnerables al nacer y esos agujeros los tiene que llenar mamá y papá.
Esas necesidades profundas las tiene que llenar la familia. No dejemos que lo llenen los de afuera. Internet. Porque hoy en día, fíjese, los ámbitos de riesgo hace 30 años, 40 años, eran la escuela, a ver si le pasa algo en la escuela, la misma casa, que el chico sea abusado en la casa, y el barrio. Ahora los ámbitos de riesgo se triplicaron. Ahora entran en una computadora y son miles de ámbitos de riesgo. Si el niño no tiene la seguridad, que es comprendido, que es atendido, que es escuchado, va a ir a esos ámbitos y va a caer presa de estas ofertas nefastas que existen. Hasta está la dark web ahora también. Entonces, compensar es muy importante, el diálogo. Y nosotros dejamos también los celulares. Para el que va a tener hijos, yo no sé si hay alguien que piensa o programa un hijo. Lo que hay que hacer en la casa, la laptop tiene que estar, o la computadora en el living. Entonces, cuando va creciendo, él va a hacer los deberes y los va a hacer allí y yo paso. La puerta tiene que estar abierta de los dormitorios, porque en la era de las grandes comunicaciones, donde nos enteramos lo que sucede en un perdido pueblito al monte del Himalaya, no sabemos lo que pasa detrás de la puerta del dormitorio de nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que solucionar. Mientras no solucionemos esto, vamos a seguir en esta época, vamos a favorecer una mayor confusión. Y explicarle, esta casa, ¿por qué no puede cerrar la puerta? Porque cuando vienen adolescentes, esto de la intimidad es un absurdo. Es un absurdo. Yo tengo que... No, mi hijo, yo no puedo violar la intimidad de mí. Eso es un absurdo. La intimidad se tiene cuando uno es adulto, cuando uno tiene un cerebro completamente desarrollado, no cuando tengo 13 años, 4 o 14 años. Y entonces se le explica, en esta casa las puertas están abiertas, porque esta casa es la casa que paga mamá, que trabaja mamá y papá para pagar, con la comida que pone mamá y papá, con las vacaciones que pone mamá y papá. Cuando tú seas grande y trabajes, te compres una casa, vas a poder cerrar todas las puertas que quieras. Entonces, esto es importante. Se puede decir con amor desde ya, no es necesario pegar. Antes disciplinaban pegando, no directamente. Ahora tenemos que desarrollar estrategias distintas en un término medio. Lógicamente el golpe no es lo adecuado, pero hay un término medio. Sí, ¿qué otra pregunta? ¿Dónde estaba usted hace 20 años atrás? Qué bueno. Cristina, sí. Volviendo un poco al tema de la señora, ubicándose un poco allí, ¿no? Primero, sí, precisamente por rebeldía, por llevar la contraria, aparece el adolescente con el tatuaje hecho. Sí. Entonces ya cuando llega, mira, me lo hice, y punto, ¿no? Por ejemplo, mi hermano se lo hizo ya a los 40 y tantos años, mi mamá siempre, y un día apareció, aquí está, ya no me puede decir nada, tengo 40 y pico, o sea, ya lo hice, ¿no? No es adolescente, pero bueno, pensaba como un adolescente. Y segundo un poco, lo que yo volvía a la primera pregunta mía, era que muchos jóvenes en este momento ven como ideales de éxito a las personalidades que utilizan incluso las grandes compañías. Entonces, por ejemplo, los modelos de Coca-Cola tienen tatuajes, entonces, por Dios, quiero ser un modelo Coca-Cola. Sí. Entonces, de alguna manera, ¿cómo también explicar eso, no? Bueno, en psicología hay lo que se llama el momento educable. El momento educable es un momento en el que de pronto yo estoy viendo televisión con mi hijo, que hay que hacerlo habitualmente, no digo que se hagan adictos de la televisión, pero que estén... Y de pronto aparecen situaciones inconvenientes. Antes nos tapaban los ojos. Apagá la televisión, que no puede ver eso el nene. Ahora tenemos que usarlo como momento educable. Mira esto que está pasando. Qué interesante, porque justamente ese chico tiene un tatuaje porque puede estar pasando a lo mejor por una situación y empezamos a explicar con palabras simples qué puede estar pasando. A los hijos les encanta. Este es un consejo que he dado a muchas personas, mujeres en especial, y hoy, después de 2 años, me agradecen y me dicen qué bien que me hizo esto, porque el chico necesita hablarlo. Entonces vamos a compensar todo esto que aparece. Es una invasión, sin duda estamos invadidos, es una invasión. Pero nosotros por eso tenemos que invadir con conocimientos nuestra propia vida, nuestra psiquis, con conocimientos. No decir, bueno, es una etapa, ya se le va a pasar, déjalo, es una etapa. No es así.
puede no ser una etapa, puede estar en un conflicto. Ustedes saben que la principal causa de muerte hoy en día entre los 9 años y los 24 años es el suicidio. Entonces esto va a ser origen de otra conferencia. Nuestros hijos se están suicidando, están encontrando, porque esta es la época sin sentido. Es una época, ustedes saben que en la época anterior había 4 grandes relatos y esos 4 grandes relatos se seguían y nos iban a solucionar el mundo. Esos relatos, bueno, no se cumplieron, la gente está desesperanzada y entonces es una época de verdades individuales, de hacer lo que se me da la gana. Entonces es una época en que tenemos que tomar el timón de la vida de nuestros hijos. Si no queremos que dentro de 50 años, si no hacemos algo ahora, nos vamos a preguntar qué hicimos hace 50 años para evitar que esto sucediera. Porque estamos realmente en el camino de autodestrucción de nuestros hijos. Y yo no quiero ser dramática, pero estamos viendo las cifras, los trastornos mentales, los trastornos psicológicos aumentaron en los últimos 6 años un 200%. La depresión, la gran epidemia de fin de siglo y del siglo que viene. La depresión que está bien que tiene componentes neurológicos, sin duda, hay falta de neurotransmisores, pero también no sabemos la predisposición de esos niños. Si nosotros sobre una predisposición, un determinado cerebro, le colocamos al lado una familia disfuncional con problemas, es una bomba de tiempo. Recordemos esto, no podemos hacerle un examen a los hijos para saber cuando nacen qué predisposiciones traen. Entonces lo que tenemos que hacer es, evitar e irnos al término medio, que es lo mejor que podemos hacer. Que sepan que pueden contar, es lo que se llama autoridad experta. Asertividad jerárquica, soy el padre, no el amigo. Mi hija menor, que tiene 33 años ahora, me dijo, ay mamá, yo pensé que era tu amiga cuando era adolescente. Yo pensé que vos eras mi amiga y estaba muy ofendida. Y yo le dije, no, si yo soy tu amiga, ¿quién es tu madre? Hay que buscar una madre, urgente. Entonces, y ella lo entendió, hoy en día tiene mi nieta de 9 años y realmente me agradece, me dice, mamá, qué bien aquello que me dijiste, tengo un hijo de 41 también allá en Argentina, y también, es decir, todos en algún punto hemos lidiado con los hijos, pero tenemos que lidiarlo de la mejor forma posible. Sí. Yo quería, retomando un poco el comentario de ella de ver el modelo de la Coca-Cola con los tatuajes. En ese momento educable tiene que también tener una visión de futuro. Tenemos que explicarles a nuestros hijos, primero, tú quieres ser modelo de Coca-Cola, puede ser que te sirva tener tu tatuaje si eso es lo que tú quieres, pero yo pensaba que a ti te encantaban las matemáticas o la ciencia, que querías estudiar algo de eso. Y está probado, las estadísticas te lo dicen, que el 77% de los contratadores no van a contratar a una persona que tiene tatuajes. Entonces, sin duda. Tienes que enseñarle, por ejemplo, que si te tatúas un letrero Love en los nudillos cuando tienes 16 años, se te ve de lo más gracioso, pero cuando tengas 46 y seas el gerente de tu compañía, no se va a ver tan claro, bien. Exacto. Entonces hay que proyectarles hacia el futuro y ellos no entienden, pero hay que hablárselos, ¿no? Claro, sin duda, el diálogo es el gran aliado de las relaciones humanas. No podemos de ninguna manera dejarlo pasar por alto. Son nuestros hijos y realmente tenemos que tomar las riendas del hogar. Hubo un caso de una paciente que realizaba bullying en la escuela, ¿verdad? Y tenía grandes conflictos con la familia. La llevaron a psicoterapia, se la atendió, se estaba enganchando muy bien con la psicoterapia, pero de pronto expresaba mucho que los padres la oprimían, que los padres le prohibían. Los padres la humillaban mucho por esta situación, que hacía bullying, ¿verdad? Hacía bullying y había recibido bullying también. Entonces era una familia tóxica. De pronto un día los padres pidieron una entrevista con el grupo de psicólogos que yo formaba en aquella época, y que querían saber y hablar especialmente de la hija. Entonces, cuando se los recibió, dijeron, pero ¿cómo? ¿Ustedes no saben lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿No se dieron cuenta? No nos dimos cuenta. Por favor, dice el padre, que se cortó la lengua, se puso un aro en la lengua.
Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ese aro en la lengua, ¿no? En la parte con que usamos para hablar, es muy significativo, de que ella no estaba en posesión de su propia voz, que ella estaba impedida, obstaculizada de su propia voz con los padres, que los padres no la comprendían. Y esa falta de comprensión hizo que la terapia fracasara, porque hubo que empezar de nuevo. Ya cuando ella había confiado en los psicólogos, se retrajo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, porque el futuro es hoy, el futuro de nuestros hijos es hoy. Y es un mundo invadido, bueno, la posmodernidad, por la globalización, por todo esto que se ha globalizado todo, menos lo que se tiene que globalizar, que es la comunicación con nuestros hijos, que es cuidarlos. Y darle un permiso también a las mujeres jóvenes. Si no quieren, si quieren desarrollarse, por ejemplo, tienen una carrera próspera, se quieren desarrollar, no tengan hijos, porque son dos tareas bastante difíciles de llevar. Hoy en día a la mujer se le dice, tú puedes ser, estos son los mensajes culturales, tú puedes ser una excelente esposa, excelente amante, estar flaca, ir al gimnasio todos los días para estar muy flaca, podés hacer los deberes con los chicos, podés traer más del 50%, hasta ganar más que tu marido. Todo esto es una mentira. Es decir, la mujer no puede hacer ni nadie hacer todo eso. Entonces vamos a seleccionar qué hacemos. Nuestra profesión bárbara, después, qué sé yo, más adelante, no importa que tenga 37, 40. Hoy en día, tengo 40 años, no lo quiero ni decir porque estoy vieja. Es un absurdo. Esa es otra narrativa cultural que realmente saca de cuadro a la mujer, ¿no? Creado por el feminismo, ¿no? Pero bueno, tenemos que de alguna forma entender que la realidad es así, y ir estudiando los mensajes culturales y salir de esos mensajes, ponernos a un costado de la cultura. Sí, a los 39, 40 sí voy a tener un hijo. ¿Por qué? Porque ahora me puedo quedar. Se sabe que los años fundacionales, porque me puedo quedar ¿cuánto? Los años fundacionales en la vida de un niño son los 6 primeros años. Del nacimiento a los 3 años, hitos fundamentales del desarrollo psicofísico del niño, acompañado de la madre. De los 3 años a los 6 años, la intervención del padre funciona también en conjunto. Esos son los años fundacionales. Yo ya le di todo ahí. No podemos dejar con nanis. No lo podemos dejar con gente extraña. Tenemos la seguridad de que nuestro hijo está con nosotros. Tenemos internet, podemos estudiar, tener una empresa por internet. Sí, bueno, quiero tener un hijo porque igual, bueno, el reloj biológico, como ahora dicen, el reloj biológico me dice que tengo que tenerlo. Bueno, hagamos una carrera por internet, 70% estoy con ese niño y 30% me dedico con mi computadora. Porque 2 más 2 es 4, es decir, a la mujer la cultura le ha vendido una pesadilla. Después del feminismo, tú puedes hacerlo todo. La Mujer Maravilla. Recuerden que hacia 1950-60, junto con la emergencia del feminismo, surgió la Mujer Maravilla. Y la Mujer Maravilla era la reina de las Amazonas. Y podían todos, mataban a los hombres, después quedaban embarazadas, y mataban también a las hijas mujeres, a los hijos varones. Es decir que, ojo, los modelos que nos vende la televisión, yo estoy en el medio, los modelos que nos venden desde el cine, tenemos que consumirlos, sí, ¿por qué no? Pero cuestionarlos también, averiguar de qué se trata, por qué es lo que están consumiendo nuestros hijos, y ahí van los mensajes subliminales. Cristina, sí. ¿Qué opinión tiene sobre hogares que tienen mucha comunicación con sus hijos? Una comunicación, se puede decir, saludable. Sin embargo, los factores externos, como por ejemplo las amistades, novias, tienen gran influencia en los jóvenes, en nuestros hijos, y hacen de que prácticamente le cambien el panorama, ¿no? Y todo lo que nosotros hemos elaborado durante tanto tiempo, esa comunicación que hemos tenido positiva con ellos, de pronto aparecen con estos tatuajes o con estos cambios. O sea que lo que quiero plantear es los factores externos tienen influencia mayor ante esa comunicación que nosotros tenemos con los hijos. Bueno, sin duda que a partir de los 12, 13 años el ámbito de los amigos es fundamental.
porque ellos quieren pertenecer a un ámbito distinto y tener un lenguaje distinto. El tatuaje es un lenguaje distinto, que me distingue a mí de mis padres. Y le están diciendo al padre, mira, este soy yo, no tengo nada que ver con vos, no me interesa nada de lo que estás haciendo. Esto es normal y es una etapa evolutiva, no quiere decir que no nos quieran, pero tienen que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos una solidez en la familia, si nosotros hemos desarrollado toda esta comunicación, si estamos con ellos, siempre que el adolescente o el niño presente un trastorno, tenemos que preguntarnos, ¿qué hice yo primero? Ah, qué difícil que es eso. Porque yo soy perfecto. Yo como padre no hice nada. Si estoy trabajando, ¿qué hice yo? Y esto es algo medular. Porque es un cambio de paradigma cultural en el cual demonizamos a los niños y demonizamos a los adultos. Tú te estás riendo, ¿por qué? Dime. No, por si a lo mejor tenías una idea válida. Bueno, en realidad esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder compensar, siempre compensar. Y si a pesar de todo y tú ves que tu familia no es disfuncional, bueno, hablar con el niño, ¿qué es lo que pasa? A ver, tus amigos me gustan, ¿sí? No están mal, no, bueno, son tus amigos, nunca hablar mal de los amigos, nunca decir, acá no entran más, estos, acá no me los traigas, porque no me gusta, no. Bueno, sí, que vayan a la casa, que los puedas ver, que puedas charlar con ellos, que puedas saber quiénes son. No vamos a estigmatizar previamente, no vamos a estigmatizar, porque esta es una época del etiquetaje, etiquetamos, Entonces tenemos que salir de la sociedad del etiquetaje. Entonces vamos a ver, a lo mejor esos niños son muy buenos y están pasando también por un problema. Yo creo que acercarnos, claro, acercarnos a ellos, y si vemos que realmente la influencia, bueno, es mala, bueno, entonces ahí vamos a desarrollar estrategias con la escuela, ahí vamos a desarrollar estrategias con la familia propia, con la familia del niño, de este joven. Envolvernos, esto es importante, envolvernos con la escuela, hay que ir a la escuela, hay que ir a hablar, no importa si no tengamos miedo de molestar. En las escuelas, las profesoras, las maestras tienen que estar abiertas a recibir la opinión de los padres. Y si les molesta, mala suerte. Mala suerte, porque yo soy el padre, yo soy la madre, y entonces yo voy y quiero saber qué pasa con mi hijo. Hoy porque tuvo un problemita, creo que se peleó con un amigo, ¿qué pasa? Ojo, nosotros somos los padres y somos los que le damos los valores y los principios. La escuela le da los conocimientos y los instruye. Yo siempre digo así. Los valores y principios se aprenden en casa. La instrucción en la escuela. Entonces, cuando mi hijo le pegó a alguien y yo voy a la escuela y digo a la maestra, yo no entiendo, usted tendría que haber evitado esto. No le enseña a mi hijo. No. Esto es algo que tengo que aprender, que enseñarle yo en la casa, a que no agreda a los demás. Claro, no puedo culpar a la maestra encima de todo lo que está trabajando. No puedo, porque todos tenemos un campo de asignación de conductas y esos campos lo tenemos que... El nuestro es estar ahí, como en la proa, el marinero, el dueño del barco. Estar ahí conduciendo el barco de la vida de nuestros hijos y relacionarlos con todos los ámbitos con los que ellos se están relacionando. Hacer mucho ejercicio con ellos, juegos, no le regalen electrónicos. Yo sé que algunos padres no tienen dinero y ahorran para comprarle el jueguito más. No le regalen electrónicos. Los niños necesitan exclusivamente comunicación y juegos de imaginación, para salir de la sociedad de la imagen. Yo juego con mi nieta y siempre lo digo, me pongo abajo de una mesa, a ella le encanta hacer un fuerte, y en su momento, ¿no?, en que estamos juntas y jugamos a que tomamos el té con tazas imaginarias. Y usted no sabe lo bien que sabe ese té, porque no hay nada, y ella se esmera. El desarrollo de la imaginación, que es tan importante y lo estamos perdiendo con los videojuegos. No necesitan videojuegos, necesitan... gimnasia, tiempo con los padres, salir en bicicleta, no usar los celulares. En mi casa hay un bucket y cada vez que viene mi familia, que es numerosa, todos, ya nadie dice nada, todos ponen ahí los celulares. Y entonces nos pasamos a veces 3, 4 horas, todo el día, sin usar los celulares.
Y qué rico que es eso, qué lindo que es eso, qué bien que es. Entonces ese es el primer consejo, vayan a la casa y apaguen los celulares y las computadoras y empecemos a conectarnos con nuestros chicos. Bueno, tú trabajas, ya sé. Gracias. Muchas gracias.